Buenas, buenas, ¿qué tal a todos? ¿Se me escucha? Feliz mañana. Espléndido, entonces vamos arrancando con la clase, primer clase después de las vacaciones. Felices vacaciones, espero que hayan aprobado muchos finales, espero que así sea. Bien, bueno, primero arrancamos con lo que más les interesa, que seguramente es el parcial. Recordemos que el parcial es la semana que viene, a las 9 de la mañana. Suelen tener media hora o 40 minutos para hacerlo. El examen es bien sencillo, multiple choice, teórico, son las cosas que estuvieron comentando con Fede sobre los PowerPoint, nada de SQL en esta primera instancia, así que es súper teórico. Más o menos todos los años se evalúan las mismas cosas, así que nada, si están practicando los exámenes viejos seguramente les va a ir bien. Les suele ir bien nada, el 90% les suele ir bien en el primer parcial, así que nada, enfóquense en llegar a la promoción, por lo menos en este primer examen, que es muy fácil obtener una nota alta. Después el segundo es un poco más difícil, pero el primero es bastante sencillo. ¿Sí? Así que nada, eso es lo único que tengo que decir sobre el examen de la semana que viene. Bien sencillo, pero nada, repasen un poco los conceptos de los PowerPoint y nada, chusmeen un poco las clases de Fede otra vez si quieren, pero no van a tener mayores inconvenientes. Lo que sí, no se duerman, porque el tiempo suelen tener poco, ¿sí? Media hora o 40 minutos. Si bien es cortito y en 5 minutos lo hacen, nada, se quedan dormidos, bueno, porque cuando se despiertan ya se les acabó el tiempo. Así que ojo con eso, pero nada más. No sé si tiene alguna duda sobre el examen. Una pregunta. Sí. ¿Tenemos que ir para la universidad o se hace en nuestra casa? No, es virtual. Eso habían arreglado con Fede que era virtual. Claro, claro, pero mi duda era si era virtual en máquina la única. No, sí, de hecho es virtual porque son un montón y no tenemos máquinas. No tendría sentido hacerlo así. No tenemos máquinas, son un montón, más de 120 inscritos. Vale, muchas gracias. Nada. Entiendo que Fede siempre les da la posibilidad de ir a los que no tienen PC. Eso, pero nada, no quiero decir cosas que él no dijo. Pero calculo que parece los mencionó, que si alguno no tiene máquina y quiere ir, le avisa y nada, agarramos la llave y alguno lo hace desde el aula. ¿Sí? Pero eso parece los dijo él, ¿no? Si no, si alguno está en esa circunstancia, le avisa a Fede o me avisa a mí y vemos. Y vamos y le abrimos el aula. No sé, ¿algo más sobre el examen? Es bien sencillo, pero nada, googleen e investiguen un poco las definiciones que estuvieron viendo, porque después en el examen no van a tener tiempo para investigar, ¿sí? O sea, tengan leído los conceptos, porque si después se ponen a investigar el concepto en el momento, no les va a dar el tiempo. A ver, es choice, ¿no? El hecho de que sea choice va a hacer que no van a tener que hacer ejercicios prácticos, como indica Maxi, ¿sí? A lo sumo les puede llegar a ocurrir que tienen que encontrar algún error en algo, o sea, marcar cuál la opción está mal, ¿sí? Pero no van a tener que desarrollar nada ustedes. Ok, Maxi, mira, no analicé mucho el código, lo que me mandaste, pero leí lo último que dijiste, ¿no? A y B no llevan a nada y no estaría mal, ¿no? O sea, no habría ningún inconveniente que no lleven a ningún lado. Tranquilamente podríamos tener una tabla que está totalmente desligada al resto y no veo por qué esté mal, ¿sí? Y, o sea, no quedaría nada a la derecha, si querés, en este caso. Claro, con la flechita o sin la flechita, ¿sí? Pero no estarían ligados a otros campos. Sería como una tabla aislada, ¿sí? Por las dudas, después repasar otra vez, no le presté atención a todo lo que mandaste, pero si la conclusión está bien, o sea, si A y B no llevan a nada, no estaría mal.
Los temas que hablaron con Fede, ¿sí? Todo lo que está subido en los PowerPoint, ¿sí? Todas las cuestiones más teóricas. Temas en sí no son muchos, ¿no? Son los temas que vieron, que es una tabla, que es un atributo, que es una relación, que es normalizar, tipos de normalización, esas cosas. ¿Sí? Y alguno que por ahí se me está escapando, pero son esos básicamente, son conceptos teóricos. No sé, serán cuatro PowerPoint más o menos que tienen, 3, 4 PowerPoint. Sí, eso también, porque bueno, eso es lo principal que vieron, las primeras 3 formas normales. ¿Algo más que quieran saber sobre el parcial? Tampoco es que tengo mucha más data que esa como para seguir respondiendo, pero básicamente es eso. Podemos hacer un repaso, sí, de hecho ahora vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacerlo con respecto a lo que yo estuve trabajando, ¿no? Que es SQL, o sea, yo no voy a hablar nada de los conceptos teóricos, ¿sí? Pero a medida que vayan surgiendo cosas, las vamos viendo si quieren. No sé, alguna duda más, si no yo ya arranco. Es importante que la semana que viene es el parcial, siguiente semana tienen una clase con Fede para hablar sobre el parcial, o sea, si fue mal pueden aprovechar para hacer preguntas sobre el parcial. Y la otra semana es el recuperatorio, ¿sí? Entonces se fue agosto, ¿sí? O sea, todo agosto lo estamos usando con esta clase y parcial y recuperatorio. Motivo por el cual hoy voy a adelantar los temas, ¿sí? Porque si no vamos a estar rejugados con los tiempos. ¿Sí? O sea, yo voy a seguir avanzando como si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido vacaciones. Sigo avanzando desde donde dejé y les dejo la actividad número 6, creo que es la que vamos. Es un poquito más larga que la 4 y la 5, porque justamente van a tener casi un mes para hacerla. Agustín, no vamos a tocar los conceptos prácticos. No, o sea, no sé a qué te referís con conceptos prácticos. Lo que no va a haber en el examen son codificación, o sea, MySQL. O sea, la parte práctica que vienen conmigo de eso no va a haber nada, porque eso es para el segundo cuatrimestre, ¿sí? El segundo examen, o como quieran llamarlo. Si te referías a eso, no. Ahora, si te referías a conceptos prácticos en otro aspecto, no sé a cuál. No se me ocurra para el otro, pero en ese sentido no va a haber parte práctica. Puede haber parte práctica en lo que mencionó Maxi, ¿sí? O sea, nada, una sucesión de letras que ustedes tienen que normalizar, primera, segunda, tercera forma normal, pero no lo van a tener que hacer ustedes, sino que van a tener que decir la correcta o algo por el estilo. No van a tener nada práctico para desarrollar ustedes. Y a ver, Arturo, que dice, por ejemplo, lo que aparece en la página 15 al aplicar la segunda forma normal. Ahora lo chusmeo mientras hablo, si querés chusmeo eso. ¿De qué hablaba eso, Arturo? Que lo que está diciendo Arturo es que Sí, sí, los ejemplos que estaban en el PDFS sí, estaban, no se entendían muy claros, los habíamos visto con el profe Fede, sí. y también tuvo que armar otro ejemplo porque había, no sé si un error también en una de las Ah, formas, ok. así que estaban medios ahí. Bueno, sí, Fede les dijo que estaban mal estructurados ni los miden esa parte. Miren más que nada la parte teórica de esos apuntes, ¿sí? Las preguntas van a ser seguramente qué quiere decir que algo sea un atributo. Un montón de opciones para definir un atributo. ¿Qué quiere decir que algo sea eh, una tabla, una entidad o algo por el estilo? Elegir la opción correcta.
lo que también suele haber varios puntos es un enunciado cortito, de, no sé, 2 o 3 renglones, y en base a eso preguntas. Los atributos de determinada tabla serían tales, en base a la lectura, ¿sí? Tal tabla estaría relacionada con tal otra por medio de tal atributo, en base a un texto corto, ¿sí? De eso también suele haber 1 o 2 puntitos. Por lo general son 10 puntos, que cada punto vale 1 punto. O sea, por cada punto suman 1. De estos de así de texto suelen tener varios, 2 o 3 fácil. Ahora me acordé de otra cosa, que es importante que no pueden volver atrás con las preguntas. Las preguntas son aleatorias, eso es importante, ¿sí? Porque no, si una vez que avanzan no pueden regresar. O sea, antes de hacer clic en la respuesta correcta, piénsenlo, porque después no van a poder volver atrás. Eso es importante. PowerPoint acá hay varios, no sé bien de cuál será. Pero nada, si Fede les dijo que estaban mal redactados esos ejercicios, no los miren. Nuevamente enfóquense más en los conceptos teóricos, ¿sí? Bien, no sé, ¿algo más sobre el parcial? A ver si me olvidé algo en el chat. ¿A qué hora? Sí, a las 9, virtual, ya lo dijimos. ¿Cuándo aplicar segunda forma normal? Pregunta Arturo. La respuesta es nunca, ¿sí? Nunca en este aspecto. Uno siempre tiene que llegar a la tercera, ¿sí? Nunca hay que quedarse en la segunda. Siempre de movida hay que llegar a la tercera, solo que para llegar a la tercera tienes que pasar por la primera y la segunda, ¿sí? Pero nunca hay que llegar a la tercera solamente, ¿sí? A la segunda, perdón. Siempre hay que llegar a la tercera, ¿sí? O sea, nunca, la respuesta es nunca hay que aplicar la segunda forma normal. Y quedarse ahí, ¿no? Bueno, si se les ocurre alguna pregunta más sobre el examen, me chifran mientras seguimos. Yo ahora les voy a compartir pantalla y vamos a ir avanzando con la cuestión práctica, que es la más interesante. Buenísimo. Dígame cómo se llama el PowerPoint y lo miro. Lo miro a ver cómo puedo suplantar ese ejercicio que está mal, ¿sí? Díganme cuál es el PowerPoint y yo lo miro y les subo algún ejemplo de eso que está mal de la página 15. Buenísimo, dale. Ahí cuando terminamos yo miro esa página y les dejo un comentario seguramente en texto o algo por el estilo. O si ahora me sobra un ratito ya lo abro mientras les dejo algo para pensar. Y buscamos un ejercicio que esté bien y se parezca a ese tema. Bueno, a ver, les comparto pantalla. Bueno, ahí deberían empezar a ver, lo confirman. Yo mientras busco el PowerPoint que dice Arturo, si no me olvido de eso. Profe, en el campus Sí. está en textos, apuntes y material adicional. El anteúltimo es formas normales, entre paréntesis, apunte, dice. Ok, bien, buenísimo, gracias. No, por favor. Confírmenme si ya están viendo. Yo ahora dejo abierto esto de la 15 si lo veo.
Ahí está. Ahora vemos esto de la página 15. ¿Se ve? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a redondear con esto, que esto podría llevarnos un ratito relativamente largo. ¿Sí? Vamos a tratar de que sea de 1 hora como siempre, pero por ahí me extiendo. Espléndido. Bueno, nada, vamos a refrescar un poco lo que habíamos hecho en la última clase. La última clase hicimos esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? No sé, no me acuerdo. Vamos a chusmearlo un rato. Básicamente habíamos creado una base de datos que se llamaba UNLA. ¿Sí? Entonces vamos a ir repasando cada uno de los comandos. Esto creaba una base de datos que se llamaba UNLA. ¿Sí? Las bases de datos que aparecen creadas las tenemos acá a la izquierda. ¿Sí? Habíamos dicho que es importante aclarar con qué base de datos uno está trabajando, porque si no, los comandos no se van a saber dónde ejecutar. Para eso habíamos visto este otro, usar la base de datos con la que estamos trabajando. Y después algunos comandos para una creación o modificación estructural de la base de datos. ¿Sí? El primero que vimos era, no es el primero de hecho, drop table, que lo que hacía era borraba la tabla. ¿Sí? O sea, toda la estructura de la tabla que habíamos creado, por ejemplo, teníamos tabla alumnos y ponemos drop table alumnos, lo que hace es, la tabla desaparece. Habíamos visto que las tablas van en plural. ¿Sí? Después vimos creación de tablas y creamos la tabla alumno. Esto habíamos hecho la analogía con C, que se parecía mucho a las estructuras. ¿Sí? Y dentro de las tablas, lo que teníamos que poner son los atributos. ¿Sí? Los atributos de las tablas, que también se parece bastante a las estructuras, solo que la escritura era inversa, ¿no? En vez de poner tipo de dato y nombre de variable, acá ponemos nombre de variable y el tipo de dato, con algunas extensiones más. Bien, entonces, resumiendo, generamos una tabla alumnos, después generamos una tabla contactos, que para cada alumno tiene su contacto, y la tabla materia, y después el punto fuerte de la clase anterior había sido que habíamos relacionado las tablas, ¿sí? Entre sí por medio de vínculos uno a muchos y muchos a muchos. ¿Sí? Entonces hicimos un repaso, un repaso no, lo vimos por primera vez cómo se haría eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto dos formas de hacerlo. ¿Sí? Habíamos visto, a ver, ¿se acuerdan de esto de las dos formas para anidar tablas o para vincular tablas? De hecho, están acá, están escritas. ¿No? Había dos maneras. Básicamente, cuando uno relaciona tablas, lo que necesita es relacionar las claves primarias, o sea, los ID, ¿no? Decir qué ID se relaciona con qué ID de otra tabla. Pero había como dos grandes maneras de hacer esto. ¿Se recuerdan? Las dos son igual de buenas, las dos tienen más o menos la misma cantidad de Constraint caracteres. y la clave foránea. No te escuché la primera palabra. Con el constraint y la clave foránea. Bueno, sí, está bien. Está bien, sí, eso está bien, eso es más en cuanto a la sintaxis en sí, pero a nivel conceptual lo que podíamos hacer es generar, una vez que uno crea la tabla, generar directamente la clave foránea, en el momento que estás generando la tabla, decir, bueno, esto va a ser una clave foránea y la voy a relacionar con tal tabla en el mismo momento que estás creando la tabla, ¿sí? Era algo que habíamos hecho acá. Pero habíamos visto que eso tenía un gran inconveniente, que es que cuando uno está creando la tabla, ya tenés que tener creada la tabla con la que vas a relacionar, y eso podría ser complicado, porque por ahí tenés un montón de tablas con un montón de relaciones, y tendrías que ponerte a pensar en qué orden irlas creando para poder, en el mismo momento que haces la creación, hacer la vinculación. Entonces, eso podría ser un problema. Entonces, lo que se suele hacer es, se crean primero todas las tablas, y cada tabla se le pone la clave foránea, pero solamente se pone el atributo de clave foránea y nada más. No se dice con qué tabla se relaciona. Y una vez que tienen todas las tablas creadas, recién ahí hacen las relaciones. De esa forma evitan tener que
estar pensando en qué orden hacer la creación de tablas. O sea, porque uno hace las tablas de forma independiente, de forma aislada. De esta forma, evita todo tipo de inconsistencias en los órdenes. Una vez que están todas las tablas creadas, ahí uno hace las relaciones, ¿sí? En este caso habíamos hecho una relación 1 a 1 entre alumno y contacto, ¿sí? Diciendo que el ID de contacto es el que me sirve para relacionarme con el alumno, ¿sí? Después acá hicimos una muchos a muchos entre alumno y materia, o sea, cada alumno puede estar en muchas materias y cada materia tiene muchos alumnos. Y acá habíamos visto que para los muchos a muchos necesitábamos una tabla intermedia, ¿sí? Donde la tabla intermedia no es otra cosa más que separar este muchos a muchos en dos uno muchos, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. ¿Me acuerdan de eso? Más o menos así a grandes rasgos. O sea, hacíamos una tabla intermedia, ¿sí? Tabla intermedia. La tabla intermedia de base lo único que tiene son los ID de las dos tablas que estás asociando y después lo único que haces es una relación 1 a muchos entre la materia y la tabla intermedia y otra relación 1 a muchos entre el alumno y la tabla intermedia. Bien. Entonces, la gran moraleja o conclusión que habíamos llegado la última clase es que si uno miraba con mucho cariño el 1 a 1 y el muchos a muchos, ¿cuál era la gran conclusión? Bien, que no existe el muchos a muchos, esa es una conclusión, pero hay otra conclusión todavía más fuerte, ¿sí? Que no existe la diferencia ni siquiera entre la 1 a 1 y la 1 a muchos, o sea que son iguales las tres relaciones, ¿sí? O sea, de hecho las dos. Dijimos que las muchos a muchos ni siquiera existen, porque son dos 1 a muchos, y que entre la 1 a 1 y la 1 a muchos tampoco hay diferencia. Entonces, la relación entre tablas es única, ¿sí? Simplemente son conceptuales a la hora del diseño y conceptuales a la hora de trabajar con los datos. O sea, a la hora de agregar datos, ahí sí uno puede agregar restricciones para que de verdad sea 1 a 1, de verdad sea 1 a muchos, cosas que todavía no vimos cómo se hacen, pero estructuralmente son iguales, o sea, la sintaxis es la misma. ¿Bien? Esa era como la gran moraleja que vimos en la clase pasada. Bueno, hasta ahí llegamos. Y ahora vamos con lo nuevo. Voy a abrir una nueva solapa de texto. Bien, lo que vamos a ver ahora son nuevas instrucciones SQL, de MySQL. Por ahora, ¿cuáles vimos? No, así, rápidamente vimos usar, drop, crear, y usamos, pero sin hablar mucho, el alter. Pero bueno, lo usamos por lo menos. Esas son las que vimos. Por ahí alguna más, pero son esas las que vimos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un par más, ¿sí? Y a poquito vamos llegando a lo más interesante de la materia. Bueno, las instrucciones de MySQL, las instrucciones de SQL en general, en todas sus variantes, se dividen en dos grandes grupos: las instrucciones DDL y las instrucciones BML. ¿Sí? Las primeras son instrucciones de lo que sería el modelado de datos, ¿sí? de la estructuración de los datos internos. O sea, vamos a escribirlo acá. DDL está asociado a la estructura interna de la base de datos. ¿Sí? Todos los subcomandos DDL son aquellos que están asociados a esto, a la estructura interna de la base de datos. O sea, cómo son los cimientos de la base de datos. Y los comandos DML son aquellas asociadas a los datos en cuestión, ¿sí? A los datos. No al formato, sino al dato en particular, ¿sí? Y está asociada a lo que vimos en programación y seguramente vieron en alguna otra materia, los ABM en castellano, a las altas, las bajas y las modificaciones de datos, por ejemplo, de estudiantes, de alumnos, como teníamos ahí, agregar alumnos, modificar alumnos, borrar alumnos, todo eso está asociado a este tipo de instrucciones.
Entonces, las instrucciones que vimos, ¿de qué tipo son? Las primeras, ¿no? Todo lo que vimos es para crear una base de datos, ¿sí? Para crear, modelar y hacer a nuestra medida la base de datos, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo los DDL. Voy a silenciar a quien está en el micrófono. Un segundo. Gracias. Bien, ahí volví. Bueno, entonces lo que ya vimos son los DDL, ¿sí? Hay un par más de DDL, pero los principales, como para resumir, son la mayoría de los que vimos y algunos más que por ahí mencioné que no usamos, ¿no? Crear, ¿sí? Que es para justamente crear la base de datos. Alter, que es para modificar la base de datos o sus tablas o sus atributos. Drop, que es para borrar las tablas, ¿sí? De la base de datos. Y hay otro que no me acuerdo, si la verdad, si les digo, si les miento, si lo usamos o no. Truncate, ¿sí? Que también es para, no lo vimos, bueno, buenísimo, también es para borrar, pero para borrar cada una de las filas de una tabla. O sea, no borra la tabla. Si tenés la tabla persona, si vos haces truncate persona, no borra la tabla persona, lo que borra son los atributos de la tabla persona, ¿sí? O sea, borra todas las filas que tengas en determinada tabla, ¿sí? Ahora, cuando avancemos, lo probamos. Con lo que tenemos no lo puedo probar todavía porque tenemos todo medio feo, pero después lo probamos. Pero básicamente hace eso, ¿sí? Vacía la tabla, efectivamente, como dice Matías. El problema es que tenemos todas las tablas vacías nosotros. Entonces, no lo puedo probar. Pero hace eso, vacía la tabla, efectivamente. Bien. Y esos son los DDL. Son mal que mal los que ya usamos. Ahora pasemos a los DML. Sí, todas esas son subinstrucciones que forman parte de los DDL, ¿sí? O sea, para modificar la estructuración de la base de datos, ¿sí? Bien, con las definiciones de las foráneas y las relaciones vos no agregás datos, ni los modificás, ni los eliminás, ¿sí? O sea, todos aquellos comandos que no estén asociados a agregar datos, agregar en el sentido más amplio, son DDL, ¿bien? Bueno, pasemos a los DML. Estos entiendo que no usamos ninguno, estoy pensando un poco. Creo que no usamos ninguno, pero ahora vamos viendo. Ustedes me dirán si vimos alguno, pero creo que no. Bueno, otra vez, los DML están asociados a las altas, las bajas y las modificaciones de datos en una tabla. Entonces, para las altas, o sea, para agregar datos a una tabla, tenemos el comando que se llama insert, insertar datos. Después, para las bajas, tenemos delete, ¿sí? Borrar datos. Para las modificaciones, tenemos update, ¿sí? Son como los tres grandes comandos de DML, pero acá siempre hago el mismo juego de palabras. ABM es como se le suele decir en castellano, ¿no? Pero hay otra combinación de letras bastante popular para lo mismo, para ABM. ¿Y cuál es? ¿La vieron? Exactamente, ya no había leído el chat y ya me lo dijeron. ¿Sí? Como que en castellano perdemos una de las letras. ¿Y cuál es de acá? ¿No? Tenemos crear, update, delete, ¿sí? La R, read de lectura, ¿sí? Entonces, en castellano sería algo así como la L, solo que la L no sé dónde ponerla. LAMP, ¿sí? Pero se le dice APM, pero falta la lectura. Bueno, entonces la lectura también forma parte de las instrucciones DML, lectura. La lectura se hace con el select, que es el comando más complicado de todos, al que más tiempo le vamos a dedicar,
porque tiene muchísimas variantes. Entonces, hoy vamos a tratar de ver estos 4 comandos. Estos 3 son muy sencillos y empezar a ver algo del select, que es con el que más cosas vamos a hacer. Bien, empecemos con el insert, ¿no? El insert es para insertar elementos en una tabla. Si yo voy a la tabla alumnos, no tiene nada, ¿sí? Está hecha su estructura, porque ya la parte de DDL ya la superé, pero no tiene ni un solo dato. Entonces vamos a tratar de agregar datos al alumno. O vamos a hacerlo con el contacto, que va a ser más fácil, ¿sí? Tenemos el contacto, tiene un ID, un mail y un teléfono, ¿sí? Vamos a tratar de agregarle cosas a esta tabla. Bueno, ¿cómo se hace? Opción 1, siempre con el asistente, ¿no? Esa opción siempre está. ¿No? Completo la tabla y guardo. Bueno, y al guardar un poco ya nos avisa. Cuando guardé los cambios en la tabla, no solo me los guardó, sino que incluso me da una instrucción. Vamos a chusmearla. Está chico, me dicen por ahí. Sí, no sé cómo aumentar esto de tamaño. Creo que ya lo discutimos un montón de veces y ya me dijeron cómo. ¿Cómo hago para aumentar el tamaño de esto? El código fuente sí puedo, pero el otro no sé si le puede. Con esto. No. Si alguien sabe me dice. Si no, no puedo hacer mucho más que eso. No, lo que podemos hacer es tocar control y la ruedita para atrás o como para adelante y ahí se te achica el chat y todo eso y se ve un Claro, poco más ustedes, sí, ustedes lo pueden hacer, pero si claro. yo no puedo ayudarlos con eso. Háganlo mientras yo busco a ver si tengo una alternativa, pero sí, todas las clases planteamos eso, que no sé cómo aumentar la parte de... Debe haber alguna forma, no sé cómo. Ya sé lo que puedo hacer. Me voy a arrepentir de hacer esto, pero denme un segundo. A ver. No, a ver, dejo de compartir. Voy a cambiar un poco la... Denme un segundo. Bueno, listo, ahí volví. Ahí les comparto otra vez. Listo, confírmeme si ahí ven. Igual para la próxima, fíjense si encuentran la solución. Debe haber una forma, pero nada. Ahora me tengo que fumar la pantalla de esta resolución, pero bueno, no importa. Si practicamos para el Ortiz, que suele tener máquinas con resolución espantosa. Bueno, nada, lo que hice fue, agregué elementos con el asistente y puse guardar. En guardar no se ve con la resolución, pero acá está, aplicar, ¿sí? Bueno, la cuestión es que cuando hice eso, lo vuelvo a hacer, total no me cuesta nada. Aparece esto, aparece este mensaje, que básicamente el asistente te dice, bueno, ya lo hice por vos, no te hagas problema, pero lo podés hacer con codificación también, eso me está diciendo el asistente, ¿sí? El asistente me dice que cada vez que quieras, aunque espanto esto, que cada vez que quieras insertar un elemento tenés que hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Insert into, insertar en la tabla que vos quieras, ¿sí? Le decís en qué orden vas a insertar los datos, primero el ID, después el mail y después el teléfono, y cuáles son los valores que vas a insertar. ¿Sí? De esta forma se hacen los insert por comando. Nuevamente, como casi todo en la vida, no hace falta que lo sepan de memoria. Con el asistente pueden hacerlo.
Bien. Gracias, Arturo. Ahí si alguien lo chequea. Pues lo hago. Sí, tenés que, a ver, yo en este caso no lo puse, pero sí siempre tenés que decir qué base de datos estás usando. En mi caso ya estoy usando la UNLA, que ya está en negrita, pero sí tenés que decirlo, si no te va a tirar error, te va a decir no encuentro contactos. O contactos va a existir en otra tabla, pero no va a tener los mismos atributos, ¿sí? Te va a tirar error. Es muy baja la probabilidad de que insertes datos en otra tabla sin querer, porque la tabla debería ser exactamente igual, pero el comentario está bien. Bueno, nada, entonces el asistente ya les dice cómo hacer los insert, pero la realidad es que, nada, como también lo charlamos en la clase pasada, el asistente te da una codificación media fea de las cosas, ¿no? Te dice, estas comillas invertidas son espantosas, ¿no? Uno puede escribirlo de una forma más breve, no mucho más breve, pero sí un poco más breve. ¿Sí? Voy a decir, voy a insertar en la tabla de contactos, voy a poner primero el ID del contacto, después el mail, después el teléfono, o sea, acá no gané mucho, valores, y acá los valores, ¿sí? Los valores en el mismo orden, el ID vamos a ingresarle el 4, el mail vamos a ponerle este, y el teléfono, este que está acá. Bueno, es importante recordar los tipos de datos. Yo ahora personalmente no me acuerdo si teléfono estaba como string, pero vamos a probarlo. A ver acá qué pasa. Vamos a sacar esto. Bueno, sí, no estoy ganando mucho con la instrucción. Punto, contactos. Sí, lleva el tilde. Vamos a probar, pero... Ahí va. Sí, era así las comillas. Bueno, ahí quedó. Orden de los atributos, solamente la tabla, y ahí sí los registros que voy a insertar en cada uno de las columnas, y comparemos con el que te da el IDE, ¿no? Ganamos un montón en cuanto a la sintaxis. Más fácil de seguir. De hecho, yo no tengo idea cómo se esa comilla con este teclado, pero no importa. Nada. De esta forma ganamos bastante. Vamos a probarlo, a ver si no estoy mandando fruta. En el sentido que error no tira de sintaxis, pero vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo. Parecería que funcionó. No, miren, no funcionó. ¿Por qué? Por lo que decía alguien, mira, Maxi creo, me está diciendo que no saben qué base de datos hacerlo. Vamos a usar la base de datos UNLA. Vamos a probar ahora. Bueno, ahí sí funcionó. ¿Sí? ¿Y no podrías haber hecho un la.contactos? Sí, de hecho eso es lo que hace acá, ¿ves? Cuando lo haces con el asistente como no sabe si ya elegiste la base de datos, te la fuerza, te dice, bueno, en esta base de datos, este elemento. Esto también lo podría haber hecho yo acá. Claro. ¿Sí? Así y no poner use. ¿Sí? Eso también. ¿Sí? Si uno está trabajando siempre con la misma, es mejor hacerlo una vez sola y listo, pero está bien la observación. De última lo ponen y queda medio redundante, pero lo pueden poner. ¿Sí? Listo. De esta forma, ahora sí estaba en negrita, antes no estaba en negrita. ¿Sí? Si ya está en negrita la base de datos, ya pueden hacerlo de esta forma más agresiva. Bueno, esto es insertar. Bien, bueno, pasemos a algún otro. Bueno, vamos a ver qué pasó con la tabla alumnos de contactos en este caso. ¿Sí? La tabla de contactos tiene estos elementos. Los 3 elementos que insertamos eran 2 por el asistente y 1 por comando. Eso parecería ser que está funcionando bien. Entonces ahí ya vimos cómo insertar los datos. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cuál otro podemos hacer? ¿No? Ya tenemos el insert,
nos faltaría borrar y modificar, que son como los más sencillos. Ahí estamos. Esperen que... un segundo, que está demasiado grande para mí. Listo. Bueno, ahí ven, ahí lo achiqué un poquito. Francisco, siempre es mejor el use, así lo usas una vez sola. ¿Sí? Si no, tenés que estar poniendo unla a cada rato. Eso en general. Si estás trabajando con una sola base de datos en ese momento, ponele use una vez sola y listo. Arturo, sí, desde ya que esa sintaxis es más clara, o sea, no caben dudas que estás en esta tabla de esta base de datos. Yo le muestro variantes después, da igual cuál usan. Bueno, entonces ya tenemos los insert. Ahora pasemos a algún otro, como por ejemplo, o modificar el dato que ya tenemos o borrarlo. Vamos a borrar uno. El borrar, como ya les dije, es el delete. ¿Sí? Vamos a borrar algún dato de todos los que tenemos. Y acá es lo mismo, ¿no? Necesitamos decir en qué tabla vamos a borrar. Por ejemplo, vamos a borrar en la tabla contactos, que es en la única que tengo registros. Pero bueno, así como está, más allá de que a la sintaxis todavía le faltan cosas, no estaría bien. ¿Por qué? Porque me faltaría algo importante, ¿no? Claro, pues borra todos los contactos, ¿no? No, de hecho, así ni siquiera funciona, ¿sí? Sí. Porque el delete hay que acompañarlo de from, ¿sí? Bien, vamos a hacer esto. Vamos a delete from contactos, o sea, borrar contactos. Vamos a ver qué hace. ¿Ven? No funcionó. No es que borra todos los contactos. ¿Por qué no funciona este comando? ¿Qué creen que le falta a modo lógico? Claro, decir qué contactos, decir qué contactos querés borrar, si no, no sabe cuál borrar y no borra todos, ¿sí? Porque si quisieras borrar todos, ahí es donde tenés el truncate, ¿sí? Parece borrar todos, ¿sí? Sin borrar la tabla, borra todos los registros. Ahora, si querés borrar un dato en particular, indicar qué registros querés borrar, bueno, y cuando uno quiere hacer esas especies de if, o sea, esas condiciones, esos condicionales, de cuándo ocurra tal cosa, borrar, bueno, utilizamos where, cuando, y ahí ponemos una condición. Vamos a poner condiciones bien simples hoy, después trabajaremos con condiciones más complejas. Cuando la ID sea 1, borra. Vamos a ejecutarlo, ahora sí va a funcionar. Parece que ¿No es ID contactos? Contactos, sí, está bien, contactos, cuando el ID del contacto. Pero no es ID Sí. guión bajo eso. Sí, eso me decía, sí, eso sí. Acá me está diciendo que no conoce la tabla ID. Cuando el ID del contacto es 1, borra. Ahí lo tenemos. No, sí, era where, pero tenía mal los atributos. Los hicimos hace un mes y ya no me acordaba ni cómo los habíamos llamado, pero sí, es ID del contacto. Siempre está bueno tener acá abierto el esquema, ¿sí?, de la tabla con la que están trabajando, porque es muy frecuente olvidarse cómo se llaman las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto de verdad funcionó. Vamos a contactos, vamos a la tabla, y efectivamente el 1 no está. Esto creo que también ya lo había dicho, que si uno deja la tabla abierta, los cambios que uno va haciendo no aparecen automáticamente, no se refrescan. Es importante apretar el botón refresh. Yo en este caso lo estoy cerrando siempre, porque tengo presente eso, pero es muy probable que ustedes al principio no tengan naturalizado el acto de cerrar la tabla y no van a ver los cambios, ¿sí? Van a pensar que no está funcionando y sí está funcionando, pero no se refresca. Efectivamente, en las condiciones vos no hace falta que pongas una condición que se cumple una única vez, sino que
todos los registros que cumplan con esa condición se van a borrar, ¿sí? De hecho, podés poner algo un poco más amplio, algo que te dé más de una respuesta, algo así, por ejemplo. Borrar los contactos cuando la ID del contacto sea mayor que 2. Entonces ahí se van a borrar un montón de contactos, seguramente. ¿Sí? Pero efectivamente la respuesta no tiene que ser única. Si la respuesta es múltiple, el eliminado va a ser múltiple. Bien. Bueno, y eso es el borrar. No tengo mucho más que decir. Seguramente desde el asistente también se puede hacer. Vamos a ver. No lo veo, pero seguramente sí. Por ahí hay que entrar directamente acá. A ver. Bueno, sí, se puede. Obviamente. Selecciono la columna y elimino. Listo, se borró. Y cuando ponga aplicar, me va a generar el código fuente que elimina. ¿Sí? Entonces también se puede hacer desde el asistente. Y acá la sintaxis es muy parecida. Vuelve a agregar la base de datos, le pone comillas y nada, el resto bastante parecido. ¿Sí? La condición acá la pone entre paréntesis por si es una condición múltiple, por si la condición tiene más cosas que cumplir, pero la idea es la misma. No lo voy a ejecutar, pero efectivamente se puede desde el asistente. Bien, entonces ya tenemos el borrar. Ahora pasemos al modificar, que es muy parecido. Vamos a modificar en la tabla contactos. Y nuevamente, ¿qué creen que necesito? ¿No? La tabla contactos me quedó re triste. Me quedo con 2 registros nada más. Ahí me tiró error porque yo quise hacer un cambio, no lo hice, no lo guardé, etc. Tenemos 2 campos. ¿No? Vamos a modificar alguno. Por ejemplo, vamos a modificar el teléfono. El teléfono del contacto 4, vamos a modificarlo. Entonces, si yo quisiera hacer eso, es como que quiero que el teléfono no sea el que es, sino que el teléfono pase a ser el 420. ¿Sí? Esto es como lo que me gustaría hacer, modificar el teléfono por el 420. Bueno, ¿cómo es la sintaxis? Lo mismo, necesito decir en qué circunstancias quiero hacer esa modificación, o sea, cuando el ID del contacto sea 4, creo que era, ahora lo chequeo, hacer la modificación. Cuando el ID del contacto sea 4, modificar el teléfono, no importa qué teléfono tenía, me gustaría que el teléfono sea este. Bueno, y para eso hay otra palabrita clave que también estamos un poquito, la conocemos, que es set. ¿Sí? Vamos a setear en contactos el teléfono por este nuevo teléfono. De hecho, es muy parecido al set que hacíamos en programación, ¿no? Para hacer un seteo de atributos en programación necesitábamos recibir por parámetro algún dato que nos identifique al registro que voy a modificar, el nuevo teléfono por el que vamos a modificar, y después hacíamos el seteo. ¿Sí? Hacemos estructura, punto, atributo, igual, nuevo teléfono. Entonces, la idea es la misma. ¿Puedo poner al final de la instrucción? Calculo que no, ¿sí? Es importante el orden. Sí, y error de sintaxis incluso. Sí, por lo general hay un orden siempre en todas las instrucciones. ¿Bien? De hecho, yo lo puse al final porque no estaba seguro si no se ponía acá. ¿Sí? Lo puse ahí y funcionó. Bueno, o eso creo. Funcionó. ¿Sí? Ven, el cambio no me lo registra hasta que no refresco. Cuando refresqué, ahí lo tomo. Nuevamente, desde el asistente se puede hacer, y sí, seguramente. Vamos a contactos, voy a modificar este mail, hago doble clic, es reintuitivo. Nico nuevo. Una vez que tengo el cambio hecho, ponemos aplicar y acá mismo me genera el código. Profe, una pregunta, si en ¿Sí? el de contactos, el asistente, ahí cuando hace o sea, cuando toca modifica por usted, Sí. después toca o sea, toca apply, Sí. y después hágalo de vuelta. Sí, lo voy a hacer, sí. Ahí, Mirá, modifico modificas algo. Nico y puedo hacer más cambios, no hace falta hacer uno solo. Cuando Ok, terminé de hacer los cambios, aplicar,
Y después no tocar aplicar de vuelta ahí abajo. Sí, yo porque no lo cambio, lo dejo para hacerlo con el código fuente. O sea, Pero yo por acá, eso, pero la pregunta es si yo toco aplicar, que se aplica automáticamente. sí, si pones Y no aplicar, tengo, y no necesito poner el código fuente. exacto, si pones aplicar, ese código fuente que yo me copio, se Sí. ejecuta. ¿Ves? Acá dice ejecuté correctamente el SQL. ¿Y lo copia en la consulta? No, En lo impacta en el. la base de datos y no lo copia acá en el query. Acá Ok, aparece porque yo ya lo había copiado antes, ok, no es que gracias. aparece automáticamente. ¿Sí? Gracias. Nada. Yo me lo guardo para mostrárselo después acá en grande, pero sí, efectivamente no hace falta guardarlo. Te lo muestra para decirte, mira, esto es lo que yo voy a ejecutar. ¿Estás de acuerdo? Sí, aplicar. Como te muestra para que confirmes el aplicar. Ok, gracias. Bien. Bueno, ese es el update. Sí, todo eso marca errores. A ver, espera, déjame que te lea otra vez. Quiero modificar un campo que es clave. Sí, a ver, no te lo voy a poder mostrar acá porque todavía no tenemos ninguna tabla vinculada, pero lo vamos a hacer ahora. De hecho, ahora lo próximo que voy a hacer es voy a generar alumnos con contactos para ver qué pasa con las claves primarias. ¿Sí? Ahora ya en un ratito lo hacemos. Pero bueno, efectivamente eso te va a tirar errores por algunos motivos que ahora voy a mencionar. ¿Sí? De hecho, creo que en la última clase también hicimos algún tipo de comentario sobre las vinculaciones, los tipos de vinculaciones, las restrictivas y las que son en cascada, las que el cambio en una clave primaria impacta o no impacta en otras tablas. ¿Sí? Pero para eso necesito más datos, porque todavía no tengo asociaciones. ¿Sí? No sé si eso era lo que preguntabas. O sea, yo la primaria que es 2, si quiero la modifico por 3, en eso no hay problema con la primaria. Ahora, si esta primaria llega a estar asociada a otra tabla por medio de una foránea, eso sí va a ser un problema, no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar a menos que hagas cosas que todavía no vimos, que creo que las voy a hacer hoy. Pero ahí creo que apuntaba tu pregunta. ¿Sí? Ah, ok. Vos decís alguna relación interna entre las tablas. No, sí, eso tampoco vas a poder. ¿Sí? Eso va a verificar que se cumpla o no se cumpla determinadas circunstancias. ¿Sí? Reitero, todavía no vimos cómo hacer eso, pero efectivamente podés poner relaciones de restricción entre elementos de una tabla, ¿sí? Por medio de los insert, por ejemplo, no permitir insertar datos repetidos o no permitir insertar datos que empiecen con n, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo podés hacer, lo podés configurar, y si lo configuraste no vas a poder modificar la tabla si no cumple esos parámetros. Sí, bueno, ese es un ejemplo, pero es más general que eso. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero acá poner 3. ¿Ves? Este ya te tira error, pero este es como un error obvio, justamente porque la primary key ya tiene una validación interna, que es que tiene que ser única. Pero esta validación vos la podés aplicar a cualquier columna y la validación puede ser muy personalizada. ¿Sí? Entonces, cada personalización que tenga la tabla, o sea, cada restricción que tenga la tabla, se tiene que cumplir cada vez que insertás y modificas datos. ¿Sí? Así como se cumple para el ID que tiene que ser único, lo puedes hacer para cualquier otra columna. ¿Sí? Creo que ahí sí te respondí. Pero eso aplica para todo, no solo para el ID. Nosotros solamente sabemos poner la restricción en el ID, porque es la que tenemos por defecto, que no se repite, autoimplementable, etcétera, pero podemos hacer otras más jugosas, pero también hay que respetarlas cada vez que se modifica. Y no es que hay que respetarlas, se van a respetar porque si no te va a tirar error. ¿Sí? No podés violar esas restricciones. Bien. Bueno, ya tenemos insert, delete, update. ¿Y cuál falta? No, eran 4. Ya casi lo tenemos. El select. ¿No? El select, como les dije, es el más complicado.
vamos a tener 2 o 3 clases para hablar del select, o 4 clases quizás para el select, ¿sí? Hoy simplemente lo voy a presentar y hacer alguna cuestión. Pero bueno, nada, podemos hacer varias cosas. A ver, el select básicamente es para leer datos. Para leer datos de una o más tablas. Por ahora la única tabla que tengo es la tabla contactos. Bueno, mentira, tengo varias tablas, pero es la única tabla que tiene datos. ¿Sí? Entonces, estos datos me gustaría leerlos desde mi query. Bueno, y para eso aparece el comando select. El comando select tiene la siguiente estructura. Tenemos que poner select from y la tabla que queremos leer, en este caso la tabla contactos. ¿Sí? Y entre el select y el from tenemos que poner qué columnas queremos leer de la tabla. ¿Sí? Cuando uno quiere leer todas las columnas, pone asterisco. Es como la primera instrucción que uno enseña cuando enseña el select. Esto es leer todas las filas de todas las, perdón, es leer todas las columnas, ¿sí? De la tabla contactos. Entonces vamos a ejecutar esto y ahí está la respuesta. ¿Sí? Me muestra la información de todas las columnas. Casi que es lo mismo que venir acá y apretar este, ¿no? El resultado final es el mismo porque estoy mostrando todos los datos y todas las columnas. En medio que parece que estoy mostrando lo mismo de siempre, ¿sí? De hecho, cuando uno aprieta este botón, lo vuelvo a apretar, te muestra esto que está acá, pero miremos la instrucción que se está ejecutando en realidad. La misma que les acabo de decir, ¿sí? Solamente que nada, siempre le fuerza a la base de datos porque no sabe si la estamos usando, pero la instrucción es la misma, ¿sí? ¿Ok? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer algún select un poquito más rebuscado, no mucho más rebuscado, pero para ir viendo las variantes del select. Bueno, uno suele querer que no siempre visualizar toda la información, porque a veces es mucha, entonces acá uno lo que suele hacer es elegir qué columnas quiere ver a la hora de la lectura, ¿sí? Por ejemplo, acá solamente vemos el mail de los contactos. De la misma forma, podemos elegir el mail y el teléfono. ¿Bien? Entonces ahí uno elige parcialmente los datos que quiere mostrar. ¿Sí? Bueno, a ver. No tengo muchas más variantes porque tenemos 3 columnas, ¿no? Pero esta es la idea. Siempre el select, uno elige qué columnas quiere ver de qué tabla. ¿Sí? En las próximas clases vamos a hacer que además podamos elegir algunos renglones en particular y que no me muestre todos y trabajar con más tablas, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer básicamente esto con alguna variante más. El problema es que mis tablas, están medias tristes, como les acabo de decir. La única que tengo es contacto y todo lo otro no tiene nada. Entonces, para seguir practicando un poco con el select, vamos a trabajar con otra base de datos que esté un poquito más nutrida de cosas. En particular con esta base de datos, creo que no la habíamos abierto todavía, Sakila, que es cuando instalan MySQL, aparece esta base de datos, que es una base de datos de práctica. Es una base de datos que es para practicar comandos. Entonces vamos a trabajar un rato con esa base de datos que tiene más información, para que sea un poco más nutritivo el select, ¿sí? Y que entiendan mejor lo que hacen. Vamos a trabajar con esta base de datos. Entonces voy a elegir esa base de datos. Y una pregunta, ¿cómo la elegís? ¿Por qué viene? ¿Por defecto? ¿Cómo es? Cuando instalaron deberían tener ya 2 bases de datos, Sí. MiDB y Sakila y System, 3 bases de datos deberían tener. Acá yo tengo MiDB, PHPMyAdmin y Test. Ah, bueno, sí. Una mala configuración. Qué raro, estás trabajando todo con lo mismo, ¿no? Con MySQL y con Sí, OneBridge, y SAM. ¿no? Y SAM, sí. Ah, por ahí, por eso, bueno, por SAM, sí. Sí, estás con SAM, por eso. No, igual
Sakila es una Sí. base de datos que la pueden bajar de cualquier lado. O sea, Listo. si no les viene configurada ya por defecto cuando instalaron, se la bajan, ¿no? O sea, se van a bajar un query gigante y nada, ejecutan y listo. Y tienen la base de datos. Ok, gracias. Creo que en el campus yo tengo la base de datos ahí para pasárselas. Porque ven, yo acá lo que siempre hago en esta clase es les muestro el diagrama de la base de datos como para entenderlo un poco. Eso también va a estar visible en el campus. Sí, permítanme que voy al campus un segundo. No les quiero mentir si está o no está en la base de datos. Si no, la busco y la subo, no me cuesta nada, pero nada, googleé en base de datos Aquila y la encuentran al toque. Sí, no, subida no la tenemos, pero nada, la googleo y la subo, ¿sí? Pero nada, la pueden googlear ustedes también, es una pavada. ¿Sí? Bien, bueno, la base de datos esta de práctica es esta que está acá. Vamos a chusmearla primero desde MySQL. Tiene varias tablas. Actor, ciudades, direcciones, películas, rentas, staff, etc. Y obviamente para entender un poco esto es fundamental ver el diagrama, ¿no? Pues si no vemos el diagrama no sabemos muy bien de qué trata la base de datos. A ver, analícenlo ustedes y me dicen de qué trata. ¿No? Siempre hay que elegir una o dos tablas y ver qué onda, a ver qué hacen. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta parte de acá. ¿Qué es? ¿Una empresa, una fábrica, una cosa así? Por lo pronto parecería ser una empresa, pero ¿una empresa de qué? Sí, con esta parte que estoy mostrando quizás no está del todo claro, pero es una empresa que técnicamente vende películas o alquila, ¿sí? Con esta otra parte que está acá. Ven que hay como dos tablas ligadas a la venta de estas películas, ¿sí? Sí, rentar películas suena a los 90, pero bueno, es una idea. Hoy también se pueden rentar películas de formato digital, qué sé yo. Bueno, pero esa es la idea de la base de datos. Analicemos un poco qué tiene. ¿Sí? Tenemos, ¿cuál es la tabla principal? No sé, la estamos analizando, pero esta es gigante, así que esta parecería ser importante. Tenemos la tabla película, la tabla film, que ¿qué tiene? Bueno, vemos que la tabla film está en algún determinado lenguaje, ¿sí? Este lenguaje puede ser de varias películas, obviamente, ¿sí? Pues si está en inglés, pueden ver varias películas en inglés. Nada, la película pertenece a varias categorías, ¿sí? Varias categorías, acá está la categoría, esta es la tabla intermedia, porque cada categoría puede tener muchas películas y la película puede tener muchas categorías, o sea, esta es una tabla intermedia entre categoría y entre film, ¿sí? Bueno, acá te dice que un inventario, que la película pertenece a, o sea, puede tener varios inventarios, o sea, puede estar inventariado, se puede haber varias ejemplares de la película, ¿sí? Bueno, a ver, los actores deben estar por algún lado acá. La película tiene muchos actores y los actores pueden pertenecer a muchas películas, por ende hay una tabla intermedia. Sigamos. A ver, vamos a ver a dónde nos lleva la ciudad, ¿no? Tenemos en un determinado país, una determinada ciudad, con direcciones, o sea, una ciudad tiene varias direcciones, la dirección pertenece a una única ciudad. En esa ciudad tenemos a los miembros del staff de este negocio, ¿sí? Que son los que organizan las rentas, bueno, y así podemos seguir, ¿no? Vamos a enfocarnos en alguna parte de esto para hacer los select, después más adelante vemos de enfocarnos en las relaciones. Hoy simplemente vamos a hacer algún select para ver qué onda. Vamos a hacer algún select sobre film, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos es esto, vamos a enfocarnos solo acá o en alguno por ahí, no sé, en ciudades, country, alguno de esos, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a
inspeccionar country, ¿sí? Tenemos los países, ¿sí? Y cuándo se hizo la alta de ese país, ¿sí? O sea, cuándo se agregó ese país a esta determinada base de datos. ¿Alguien dijo 2001? Bueno, mira, acá 2006 casi. Bien, entonces vamos a usar la base de datos que ya estábamos usando, entonces vamos a poner select, primero todo, from la tabla, country. Bueno, esto me va a mostrar lo mismo que estamos viendo ahora, o sea, todo lo que está en el país, ¿sí? Ahora, vamos a seleccionar solamente los ID, esto no se suele hacer mucho, pero solamente los ID, me va a mostrar una colección de números, y ahora vamos con country, que además del ID me muestre el nombre, ¿sí? Entonces, de esta forma me muestra las dos columnas principales. Ahí está. Bien, medio que la hora en que se hizo el registro mucho no me interesa. Bueno, ¿y qué otra cosa creen que se podría hacer con los select? Un montón de cosas se pueden hacer, ¿no? Como ya les dije, vamos a dedicarle varias clases, pero una cosa sencilla que podríamos hacer hoy, como para la introducción. ¿El group by? Group by, no, lo vamos a ver en otra clase, que es para agrupar tablas. Sí, No, claro. hoy vamos a trabajar con una sola tabla. Ok. ¿Sí? Pero efectivamente lo que podemos hacer es poner algún tipo de condición, ¿sí? Condiciones sencillas, no condiciones de arreglos de char o de bar char, porque esas tienen subinstrucciones propias, que son un montón y después las vamos a ver también. O sea, vamos con instrucciones re sencillas. Cuando, o sea, vos mostrame, la lectura es esta, mostrame estas columnas de esta tabla, cuando, y acá pones restricciones sobre las filas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el country country ID sea mayor que, qué sé yo, 10. Entonces, de esta forma, empezamos a ponerle restricciones a lo que estamos viendo, ¿sí? Restricciones sencillas, reitero, porque las restricciones más asociadas a cuestiones en particulares, como por ejemplo, que empiecen con B larga o que terminen en S, o que sean palabras compuestas, o que el país contenga 7A, esas cosas por ahí las vamos a hacer en próximas clases, con instrucciones más complejas, pero por lo menos quiero que nos llevemos la idea. Entonces acá ponemos las condiciones sobre las filas que cumplen, o sea, qué filas cumplen esta condición. Y acá es las columnas. Esta primera parte son columnas, y esta segunda parte son condiciones sobre filas. Podemos anidar las condiciones también, qué sé yo, country ID menor que 15. O sea, mostrar del 10 al 15, anidarlas con el AND y con el OR, entre paréntesis seguramente. Ahí estamos. Country ID menor que 15, se ve bien. Ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hicimos, creo que una modificación que hicimos con el asistente, la condición era única, igual me había puesto el paréntesis. Yo les dije, bueno, el paréntesis lo pone por si la condición es compuesta. Bueno, efectivamente por esto era, ¿sí? Hay que poner paréntesis cuando la condición es múltiple. ¿Sí? Sí, mayor igual, menor igual también se puede. Y también condiciones sencillas sobre string también se puede. Vamos con Belarus. Obviamente la condición no tiene mucho sentido porque hay una que mata a todas las otras, ¿sí? Así funciona, si no me falla la memoria. Pumba. Ahí lo tenemos, ¿sí? Obviamente cumple las tres condiciones porque yo estaba viendo, pero no, lo importante es que una condición sencillita con string también cumple, ¿sí? Condiciones compuestas, compuestas y más complejas hacemos la clase que viene. Bueno, y ahora lo otro que quería mostrarles, si me acuerdo cómo se hace, es lo siguiente. Es que con el asistente también podemos hacer select más complejos que me van a servir de guía para las próximas clases. Vamos a ver si encuentro cómo acá. Editor,
Creo que es este. Sí, acá está. Es este. No, no es este. Bueno, pero no importa. Me sirve para mostrar lo que quería mostrar. ¿Qué? No, no me sirve. Denme un segundo a ver qué me encuentro. No suelo usar el asistente mucho, por eso siempre me cuesta encontrar las opciones. Tiene que ser con este de acá, a ver. No, este tampoco. Bueno, si no lo busco y después se los muestro a la próxima. Pero hay una forma de ver todas las opciones que tiene el Select. De hecho, lo voy a buscar, no me cuesta nada. Pero con el asistente se puede ver eso, ¿no? Solo que no recuerdo cómo. Lo busco y para la próxima prometo que practico cómo se hace con el asistente. Que el asistente te da la estructura general del Select y vos vas completando con lo que querés. ¿Sí? Lo busco. Que, reitero, son un montón de subvariantes, pero sirven para ver el orden en el cual podemos hacer las condiciones sobre un Select. No encuentro. A ver, tocando el icono arriba a la derecha. Este decís. ¿Cuál decís? Alfredo, tocando en el icono arriba a la derecha la muestra. Profe, ¿qué quiere ordenarlas con el orden de byte? No, bueno, quiero que aparezca el orden byte, pero todas las subvariantes que tiene el select. O sea, me tienen que aparecer como 10 renglones con el orden byte, el group byte, el where y todas las cosas que vamos a ir viendo. Okay. ¿Sí? Pero te aparece como el esquema completo de un select. No, si no, no importa, no voy a perder tiempo con esto, pero para la próxima veo cómo se hace desde acá, desde el asistente. Sí, esto es de acá. Bueno, no lo encuentro. No importa, igual. A ver, la clase de hoy lo único que quería hacer era un select sobre una columna con alguna restricción sencilla, solo que ahora me acordé de eso y se lo quería mostrar, pero bueno. Bien. Entonces, esto es como la introducción a DML y en particular la introducción a select, porque de lo otro no voy a hablar mucho más, o sea, de todo lo que estuvimos viendo de borrar, modificar y insertar, de eso no voy a hablar más porque se hace básicamente así. Pero con el select sí, vamos a seguir trabajando bastante. Bueno, no sé si quieren comentar algo más sobre esto. O sea, van a tener habilitada la actividad número 6, que básicamente es insertar datos en una tabla y hacer algunas visualizaciones súper sencillas que ni siquiera tienen en el web, ¿sí? Esa va a ser como la tarea 6. Solo que van a tener que hacerlo sobre tablas propias, ¿sí? Esta va a ser la tarea número 6. Que van ¿Y a lo tener entramos habilitada. en un TXT? Sí, lo entregan en un TXT, efectivamente. Okay. Bien. Pero esto es más que nada para que practiquen toda la generación de la base de datos, los DML sencillos y tener un primer acercamiento con el select. No, la base de datos ahí les va a indicar que la tienen que crear, ¿sí? La tienen que crear ustedes. Tienen que crear determinadas tablas en base al enunciado. O sea, se tiene que hacer todo el proceso. La creación de tablas y, bueno, las inserciones y los select. ¿Sí? Ahí van a tener el enunciado completo. Pero básicamente van a tener que hacer lo que hicimos la clase pasada y la clase de hoy. Una pregunta, profe. Sí. O sea, nosotros siempre hacemos queries, ¿no? Cuando creamos la base de datos, cuando hacemos un select, qué sé yo, siempre, a todos se le llama query. Sí. Query es eso. Query viene de consulta.
Consulta en realidad es esto. Consulta es el select nada más. Claro, pero Hablando bien. Pero a claro, todos porque se le llama cuando haces el consulta. a todos se llama consulta eso. A todos se le llama consulta, incluso cuando haces una creación de tabla, también es una Claro, consulta. esa era la duda que tenía yo. Sí, o sea, hablando bien sería solo eso la consulta. Claro, Todo claro. lo otro son instrucciones en SQL. Pero a todos se le dice query. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, bueno, por mi parte, de la práctica no tengo más. Reitero, con la práctica seguimos recién en septiembre, ¿sí? Porque ahora tienen todas estas 3 clases para el parcial, la revisión del parcial y el recuperatorio. Entonces, van a tener un mes para entregar la tarea 6, pero está bueno que practiquen y que metan mano con esto, porque de a poquito vamos a ir haciendo cosas más rebuscadas. Bien, y yo acá tengo pendiente lo de la página 15. Yo ahora ni bien terminamos el Meet, me fijo a ver cuál es el error de la página 15 y subo algo parecido a la página 15. Pero fue una Y pregunta. algo que esté bien. ¿Sí? O sea, estamos diagramando la base de datos, le diagramando, creando la base de datos. Esto cuando veamos Java en objetos 1, ¿se articula con algún ORM, algo así? Sí. Sí. Después, Porque Java es backend. exactamente. O sea, nosotros acá estamos viendo solamente la base de datos. Punto Sí. final. Sí. Después, para relacionar la base de datos con el front y el back propiamente dicho, o sea, Sí. la base de datos forma parte del back en realidad, porque el back está comunicado directamente con la Usa base de datos. Hibernate. Ahí tenés que usar algún framework, efectivamente, como dice Mati. Hibernate. Hibernate, por ejemplo, es uno de los que usan en Java, efectivamente, pero bueno, hay muchos más. Así que van a utilizar Hibernate, en particular van a usar un framework que se llama Spring, que también articula bastante la base de datos con el back y encima también con el front. Claro. Entonces, recién en objetos van a hacer la articulación entre back en Java, con base de datos, y encima ahí también van a ver algo de front. Objeto 2, ¿no? En objetos 2. Si recién en objetos 2 van a hacer eso. Claro. Y si quisieran, también pueden articular C con base de datos. Claro. Como ven, es muy sencillo también. Y con una simple librería ya tienen... ¿Cuál sería la librería? MySQL.h. Tan sencillo como eso, sí. De hecho, en la próxima, no sé, casi todos, supongo que cursaron o están cursando AIE. En la última unidad hay un videito donde les explico cómo articular C con MySQL. Nunca lo hacemos, nunca lo usamos, pero está el videito de cómo hacerlo. Ok, gracias, profe. Pero es sencillo. Efectivamente, todo lo que hicimos de archivos en programación, ahora podría ser una base de datos. ¿Sí? Y es más fácil la articulación entre una tabla y una estructura que entre un archivo y una estructura. Agregándole toda la complejidad que tiene por sí sola la base de datos. O sea, la base de datos ya soluciona un montón de problemas que nosotros con el archivo teníamos que solucionarlo a mano. ¿Sí? En el archivo teníamos que buscar los delimitadores, leer, separarlo en variables, antes de hacer la lectura, la escritura, hacer las validaciones, chequear que no existan en TXT, etc. Todo eso ya lo soluciona la base de datos, no es problema nuestro. Y bueno, un montón de otras funciones. ¿Sí? Una última cosa, te está grabando la clase, ¿no? No, nunca grabo esta clase. ¿Sí, ¿Y por qué aparece en rojito? Alguien la debe estar grabando. Ok, ¿Sí? listo, gracias. Yo ahora le subo la grabación del año pasado, del anterior, que siempre explicamos más o menos lo mismo, en el mismo orden. Pongo visible ese video. ¿Sí? Ya tengo 1000 videos explicando lo mismo, no tiene sentido. Bien. Bueno, nada, entonces ese es el resumen. Ahora estamos viendo suelto base de datos. Ustedes ya vieron suelto programación back en programación justamente, en IET y en objetos 1. Y en objetos 2 empiezan a articular base de datos con la persistencia en base de datos con lo que ven en el back. ¿Sí? Ok. Sí, Sebastián. Sí, múltiple choice, teórico. Bueno, por mi parte no mucho más, así que los dejo. Voy a habilitar un foro para las preguntas del parcial para esta semana. Y ahora mismo voy a ver lo de la página 15 que dicen que estaba mal. Ahí me fijo cuál es el error.
o le pregunto a Fede qué error encontró y subo algo parecido a eso. ¿Sí? Nada, les habilito la actividad 6, pongo el video visible y con eso estamos. En fin, bueno, muchas gracias. Estamos viendo. Un abrazo.